Silvia Torres. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿cuántas veces no te han preguntado en los últimos días qué pasa con las vacunas, Silvia? Esto de los trombos es tan importante como parece. No te dejará la gente, ¿no? Más que eso, soy yo casi la que soy ¿sí? De manera proactiva, sí, sí. Bueno, también, porque, mira. Sí, porque Venga, me da bueno. un poco de rabia, con perdón, quiero decir, que es que avanzan los días y hay gente que pierde la oportunidad de vacunarse con esta paralización y esta modificación de los criterios por los trombos, que es que, Oye, en mi opinión, no es tan importante. es bueno que saquéis los profesionales, los que tenéis esa información pues más verificada, estáis más acreditados que nadie para emitir ese tipo de afirmaciones, a salir al paso de toda esa información ahora mismo que estamos teniendo. Sí, y además, Silvia, porque creo que no sabemos muy bien qué es esa palabra, qué es un trombo, y la gente seguramente desde casa lo asocia a algo que puede ser muy grave, también lo hemos comentado, que puede ser bastante importante, pero la definición es llamativa. Seguramente tú nos lo puedes explicar bastante bien. Pues sí, mira, yo creo que lo sencillo para que la gente lo entienda es que un trombo es un tapón. Lo que pasa es que... Silvia, Vamos a verlo si nos te parece. levantamos y lo Venga. vemos ahí en la pantalla grande que tenemos nosotros en nuestra vida. Claro que sí. Vete para allá si no te importa. No. Y ahí, uno al otro lado, ahí está. Mira qué ¿Qué es bonita un foto trombo? del Fíjate, trombo. eso es un trombo. Esto es un trombo. Así. ¿Así? Visto de manera microscópica. Efectivamente, son una serie de células, que en este caso son plaquetas, que se han agrupado. Lo que pasa es que hay que entender que desde el punto de vista fisiológico es algo que nos evita desangrarnos, es decir, que en muchos casos es bueno. Lo que ocurre que no es bueno cuando se produce muy grande o tapa de manera continuada un vaso importante. Y ahí te refieres tú a ese tapón, a ese coágulo de Exacto. sangre en un vaso sanguíneo. ¿Y por qué se forman? Pues mira, digamos que normalmente la producción de trombos, que los más frecuentes son los trombos del sistema venoso profundo, se forman porque o la sangre se atasca, para que por favor la gente me entienda, Sí, y hay que perdón, entenderlo en casa, perdón claro. de mis compañeros médicos, sí. Se atasca y se espesa, es decir, hay una serie de, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo de pie o gente con varices muy grandes, se queda atascada y entonces se coagula. Recordar la gente cuando hacía matanzas, los que Sí, hagan todavía sí. matanzas. Al principio sale muy líquida y a medida que va pasando el tiempo se va coagulando, porque eso es algo que ocurre. Pero también puede ser porque esas plaquetas, que son las células que hacen esa función de tapón, estén alteradas por algún problema, como el que luego hablaremos de las vacunas, y ellas solas se agreguen También. y se peguen solas. Y por otro lado, porque hay veces que hay problemas en el interior del vaso, que puede estar el vaso inflamado, puede tener plaquitas de ateroma y que sean el depósito, la base para que se peguen. ¿Y cuáles serían esos trombos más habituales, esos casos más habituales por los que se producen los trombos? Los casos más habituales son, en general, los de Fuera vacunas. fuera vacunas, las trombosis venosas profundas de las venas profundas de los miembros inferiores. Y luego, luego están los trombos arteriales, que son los que nos producen las enfermedades como los infartos o los accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué diferencia tienen con esos trombos que se están produciendo como consecuencia de la vacuna? Uy, muy sencillo. A ver. Porque esto, digamos que es algo que suele ocurrir, que se forma por esta circunstancia, y en el caso de la vacuna es por una reacción autoinmune, que esa es un poco la importancia que están dando O sea que todos los el cuerpo expertos. reacciona para defenderse de ese ataque que nos inyectan con la vacuna y se produce ese trombo, ese coágulo. Ese trombo se produce porque hay una liberación de anticuerpos que activan la plaqueta Ajá. contra una proteína especial de esa plaqueta, y entonces hace que esa plaqueta se active y que se agregue sola. A ver si lo entendemos entonces. Vamos a volver aquí al sofá. Sergio, te has colocado ahí en el medio porque nos vas a explicar de una manera muy visual cómo se produce ese trombo dentro de nuestro cuerpo. Sí, de nos nuestras venas. hemos traído un vaso sanguíneo a lo bestia. Esto, Silvia, vamos, esto nos entra... A lo mejor La verdad un que dinosaurio. Nos vale. Yo soy muy tiquismiqui cuando hablo de sangre y esas cosas, pero bueno, menos mal que tengo aquí a la experta en este Por caso. si acaso pasa algo. Por si las moscas. Imaginemos que esto es una vena, ¿no? Que esto es un vaso sanguíneo, ¿no, sanguíneo, Silvia? sí. Lo habitual en este sentido es que la sangre circule, ¿no? Circule por Exacto, con total entra por un normalidad. lado, sale por otro, continuamente. ¿Qué ocurre cuando se produce un trombo? ¿Qué tiene que ocurrir en este tubo? Pues mira, en general lo que hay es como tú estás ahora mismo, la sangre atascada, es decir, O sea, se ha ahora paralizado. mismo se atascaría la sangre por aquí dentro, ¿no? Por decirlo de alguna Exacto, forma. imagínate, y a medida que se ha parado, se transforma, como hablábamos antes, Juanpe, de las matanzas. Sí. En cuanto se atasca la sangre, se produce una coagulación. de Una la sangre. coagulación. Vamos a representarlo, si os parece, Venga. con este otro pañuelito, para que veáis cómo lo atasca de alguna forma, Lo ¿no? atasca. Atasca la sangre de alguna forma, ¿no? Efectivamente, es eso. Lo que pasa es que ese atasco se produce porque efectivamente la mayor parte de las veces, en el caso de los coágulos, como estamos hablando,
se produce una agregación, que es como todo ese tan mono que hemos puesto ahí, pañuelitos, Sí. se agregan juntas y se quedan ahí tapando. Silvia, a lo mejor es una pregunta que no tiene sentido, pero sabemos lo que ocurre en el punto previo al taponamiento, pero después del tapón, ¿qué empieza a pasar cuando se produce? Pues mira, el problema fundamental es la falta de riego. Claro. Como no hay atasco, o sea, como no hay paso de sangre, la sangre es imprescindible para que haya al final nutrición. Una goma de riego que tenemos en el campo Eso. y... Pues si el riego no sale el agua, se seca. Pues se y seca, eso es lo que le pasa a los efectivamente. tejidos, que Claro. se mueren porque no tienen riego. Claro. La Oye, probabilidad de la vacuna, siempre lo decimos, es muy bajito que esto ocurra, que esto es... tú también me lo comentabas esta mañana, Sí. que hay mucha más probabilidad de que ocurran otras cosas en nuestro día a día, cuando cojamos trombo un por accidente, por cualquier ejemplo. circunstancia Sí, 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 sí. es mucho más frecuente que el de hoy en día de las vacunas, que es por un problema, recordemos, de una enfermedad autoinmune, vamos, una reacción autoinmune.